Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. El tema a tratar: trayectoria profesional y contexto en el que se desarrolló la experiencia en el contexto del informe de suficiencia profesional que cada uno de ustedes tendrá que preparar. Recordemos que la trayectoria profesional forma parte de la estructura del informe y queremos dejarles algunos ejemplos, algunos detalles para que ustedes puedan realizar esta sección de su informe. El contenido tendrá tres partes. En principio hablaremos qué es trayectoria profesional. En segundo paso comentaremos qué es el contexto de la experiencia lograda y luego daremos algunos casos en virtud a los estudios de caso y propuestas que ustedes prepararán. Recordemos que tenemos dos posibilidades de presentar nuestro informe: uno en el formato estudio de caso y en el segundo formato en forma de una propuesta. ¿Qué es trayectoria profesional? La trayectoria profesional lo estamos conceptualizando como una ruta seguida del día de tu graduación hasta el día de hoy. Desde el momento en que tú egresaste, pues tuviste un plan de carrera y tú elegiste los pasos a seguir. Tú te planteaste objetivos e iniciaste tu experiencia profesional en alguna empresa, en algún momento, en algún puesto. Algunas veces nuestra experiencia se inicia mucho antes de nuestra graduación, porque algunos de ustedes seguramente ya ha venido trabajando durante el periodo de estudios. Mientras que estudiaban, algunos de ustedes ya realizaba actividades, tanto los que estudian contabilidad pues en temas contables, y los estudiantes de administración en temas relacionados a la gestión de las empresas. Durante ese tiempo de la trayectoria profesional, el ejercicio profesional pudo haber cambiado. Sin lugar a duda, nosotros no necesariamente llegamos a una empresa y hemos permanecido en la misma posición. Probablemente hayamos estado encargados de un área o de otra área. En esta línea de tiempo nosotros podríamos resumir lo que ustedes tienen que preparar para la sección trayectoria profesional. Queremos comunicar en esta lámina que en un periodo anterior yo pude haber empezado siendo un cajero de una cadena de supermercados. Ahí empecé mi ejercicio profesional. De repente no empezaste como un contador general, o de repente no empezaste como un administrador de una empresa. Empezaste siendo un auxiliar, empezaste siendo un asistente. Entonces, transcurrido el tiempo, seguramente tú te encuentras en una nueva posición. Quizás sea ya el jefe del área, el director del área, el jefe del departamento, y eso va a formar parte de lo que nosotros estamos denominando trayectoria profesional. Contexto de la experiencia lograda. Tenemos que tener en mente que el contexto de la experiencia lograda expresa la experiencia que cada uno de ustedes ha logrado durante su trayectoria. Esa experiencia para los egresados de la Escuela de Contabilidad como contadores y para los egresados de la Escuela de Administración como administradores. Recordemos que ese contexto también podría incluir experiencias como parte de un equipo. Ahora yo voy a explicar más adelante qué significa la experiencia lograda, no como responsable del área, sino como parte de un equipo mayor. Y quisiéramos anotar esta expresión experiencia trascendente, porque nos gustaría, por lo menos es la intención, que el informe de experiencia que ustedes van a presentar pues evidencie la experiencia más relevante de su logrado por cada uno de ustedes, ¿no? Nosotros como contadores o como administradores, nosotros podríamos haber iniciado de distintos modos. Un contador podría haber empezado, por ejemplo, como un auxiliar contable. Un licenciado o un bachiller en administración
pudo haber empezado como un auxiliar en el Departamento de Recursos Humanos, trabajando el llenado de las planillas o la preparación del personal para que luego se proceda con el pago de sus saberes. También podríamos haber empezado como un oficial de crédito en una ONG o en una entidad financiera, buscando colocar créditos en programas de microfinanzas o de repente también en una caja o una entidad financiera mayor. Entonces, cuando hablamos de la experiencia, nosotros quisiéramos hablar de la experiencia, pero de manera particular en los temas vinculados a nuestra profesión. Deberíamos retirar aquella experiencia en la que nosotros pues no hemos hecho labores como contadores o como administradores. Cuando hablamos de la experiencia como parte de un equipo mayor, nos referimos a lo siguiente. Si yo soy contador y yo formo parte de un equipo, durante mi experiencia lograda se incluye los logros obtenidos como parte de un equipo. Quizás cuando llegué a la empresa no había un sistema contable establecido, solamente habían libros auxiliares, había parte de la contabilidad, y durante mi experiencia pues logramos ser parte del equipo de contabilidad que logró hacer la implementación de un sistema X en una empresa. Entonces, si bien es cierto, en ese contexto yo no soy el contador general, pero yo he sido parte del equipo. Entonces yo también podría capitalizar esa experiencia y poder sumarme a la presentación de algunos resultados importantes como parte de esa experiencia. Como administrador, quizás yo no llegué y directo fui jefe del área de marketing, pero yo formé parte de un equipo de trabajo en la que hicimos el diseño o el posicionamiento de una marca o el lanzamiento de una marca para una empresa determinada. Entonces, esa experiencia que no fue enteramente de mi responsabilidad, pero que yo fui parte del equipo, entonces nosotros también lo podríamos capitalizar para suerte de nuestro informe de experiencia profesional. Cuando nosotros queremos explicar lo que son experiencias trascendentes, nosotros podríamos colocar, por ejemplo, un par de ejemplos para los egresados en administración. Podría ser que yo estuve en una empresa y implementamos pues una gestión basada en procesos o una gestión basada en calidad, en eficiencia. De repente trabajamos un Six Sigma o fuimos parte de la implementación de un programa de calidad dentro de la organización. Entonces yo podría estar pensando que si esa experiencia es trascendente, es importante, pues yo podría capitalizar para suerte de mi experiencia. No se realizaba planeamiento estratégico, pero cuando nosotros estuvimos trabajando se empezó a realizar y fuimos los pioneros, los organizadores de todo el esfuerzo para hacer el planeamiento estratégico. Entonces esa experiencia trascendente lo podemos capitalizar porque forma parte de nuestra experiencia. Los contadores también podrían considerar, por ejemplo, la implementación de un sistema. Yo he colocado ahí en la pantalla un sistema en Excel, pero de repente no teníamos un sistema, un ERP, y de repente pues se hizo todo el plan para la implementación de un ERP según las características de la empresa. Entonces nosotros que fuimos parte de ese equipo, podríamos capitalizar esa actividad y sin lugar a duda pues colocarlo como parte de nuestra experiencia. Ahora hablemos de la trayectoria y la experiencia como parte ya de nuestro contexto. Recuerden que nosotros tenemos dos posibilidades de informe, en la modalidad de estudio de caso o en la modalidad de una propuesta. Hablemos acerca de la modalidad estudio de caso, en la que se sustenta en la experiencia lograda en principio. No es una experiencia hipotética, no. Tiene que ser, el estudio de caso es una experiencia concluida, una experiencia ya lograda. Yo trabajé en el área de almacén, por ejemplo,
e implementamos un sistema de inventarios perpetuos. Ese podría ser un estudio de caso que yo lo podría llevar para mi informe profesional. En el caso de una propuesta, el caso de las propuestas analiza, miren la diferencia, analiza experiencias y en base al análisis de las experiencias, de las diferentes experiencias que se vienen realizando, nosotros elaboramos una propuesta. Es por eso que cuando hablamos de las propuestas, hablamos, recuerdan, de esos dos pilares. Hablamos de una teoría que soporte la propuesta, pero también hablamos de un diagnóstico de las experiencias logradas para poder caracterizar la propuesta y esta respuesta realmente pues tenga un efecto, tenga un impacto, sea útil para solucionar algo cuando sea implementada. Un ejemplo de esta podría ser en las empresas han implementado el departamento del talento humano. Sin embargo, todavía falta incorporar el plan de inducción. ¿Ve? O sea, está el departamento de recursos humanos, pero el plan de inducciones todavía no se ha implementado. Entonces, yo puedo proponer, como parte de mi informe profesional, una propuesta que tenga que ver con el plan de inducciones. A continuación, yo he preparado algunos ejemplos adicionales para suerte de ampliar la explicación. Con respecto al estudio de caso, tuve una experiencia como supervisor de ventas. Logramos implementar estrategias de cobertura de mercados, ¿no? Entonces, fui supervisor, esto es real. E implementar estrategias de cobertura de mercados también fue una experiencia real. Entonces, en ese caso, yo podría plantear un informe en la modalidad estudio de caso. Mi experiencia como asistente del contador. Durante mi experiencia como asistente contable, logramos implementar un plan tributario. Entonces, podría presentar el proceso de la implementación del planeamiento tributario como un estudio de caso. Mi experiencia como administrador de una distribuidora de productos cárnicos. Se logró implementar los manuales y funciones, los manuales de funciones y los manuales de procedimiento. Entonces, una experiencia concreta, una experiencia real. Entonces, yo puedo llevar una experiencia concreta hacia un informe en la modalidad estudio de caso. Finalmente, en la modalidad propuesta, para la propuesta para la administración del portafolio de créditos. Yo vengo trabajando en una empresa que tiene una cartera de crédito, tiene clientes, o microcréditos o créditos, y no existe un plan para administrar el portafolio. Entonces yo puedo diseñar, yo puedo elaborar, yo puedo proponer, ¿no?, cómo deberíamos administrar el portafolio, pero a partir de lo que viene sucediendo, en base a los requerimientos, a las necesidades de la institución. Yo estoy trabajando en una empresa y no hay formas como determinar los costos o no hay un sistema de costos. Entonces, ya con mi experiencia, ya con mi conocimiento previo, yo podría proponer la implementación de un sistema. Y no solamente un sistema de costos, de repente ese nivel se ve muy amplio, de repente un plan para la determinación de los costos a nivel de órdenes o la determinación de los costos según los procesos o lo que requiera la empresa. Propuesta para la mejora de cadena de suministro. Bueno, yo trabajo en el área de logística, ¿no? Y la verdad, toda la cadena de suministro no se está administrando con las técnicas y con las herramientas que existen. Entonces yo puedo proponer, ¿sí?, un plan para la mejora de la administración, de la gestión de la cadena de suministro. Yo también podría hacer una propuesta para la gestión del efectivo, ¿no? En la empresa tenemos varias cajas y en las cajas hay una exposición porque hay faltantes, los arqueos no cuadran, hay comprobantes que no son correctos, hay billetes falsos. Bueno, hay una necesidad y nosotros podríamos preparar un informe profesional en base a lo que está sucediendo en la empresa, hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico elaborar una propuesta para la gestión del efectivo. Y finalmente, una propuesta para la adopción de normas de información financiera,
¿no? Hay muchas empresas que vienen adoptando norma tras norma como parte de su quehacer contable. Si es que tú estás en tu empresa y están en esa fase de implementación o de adopción de normas, tú también podrías trabajar un diagnóstico de las normas que les corresponde adoptar y hacer una propuesta para que la incorporación de las normas pues sea algo estructurado, algo pensado y no sea algo de última hora ni menos improvisado. Termino esta parte hablándoles acerca de la estructura del informe, ¿sí? En el formato que se les entregó hay una estructura y hay una sección que se denomina trayectoria profesional, en la que se tiene que detallar la experiencia profesional dentro del ámbito de la especialización de acuerdo al puesto, funciones y tareas realizadas por fechas. Y con respecto al contexto de la experiencia, debemos detallar el contexto específico de la entidad donde se desarrolló la experiencia. ¿Qué contiene? Contiene los datos de la empresa, la actividad realizada, incluye los datos de la empresa, principales clientes, proveedores, mercados, sí, a nivel de empresa, su visión, su misión, su organización, su estructura organizacional, todas las áreas que están vinculadas y especialmente caracterizando las funciones que nosotros hemos desempeñado. Y finalmente la experiencia profesional realizada en la organización. Gracias por su atención. De esta manera hemos terminado este video que da la orientación sobre la trayectoria profesional y contexto en el que se desarrolló la experiencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.